Hemos venido siguiendo la ruta que Jesús hizo hasta llegar al Calvario. Traído entonces a este lugar que está detrás de mí, porque acá se encontraba la fortaleza Antonia, donde tenía que ser juzgado por Pilato y finalmente condenado a muerte. Este recinto, que es ahora una iglesia, en realidad contiene dos iglesias, una que marca el lugar donde Jesús fue condenado por Pilato, y también contiene una iglesia que se la llama la iglesia de la flagelación. No podemos hablar de su muerte sin hablar de su resurrección. Esta que está acá detrás de mí es la Puerta de los Leones, pero muchos creen que en los tiempos de Jesús realmente se llamaba la Puerta de las Ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas eran traídas del Monte de los Olivos y eran llevadas al templo para el sacrificio. Ahora, haciendo un recuento, Jesús pasó la noche en oración en el Monte de los Olivos. Ahí fue arrestado por la turba que llevó Judas. De ahí fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado por el Sanedrín. Y el viernes, muy de mañana, fue traído entonces a este lugar que está detrás de mí, porque acá se encontraba la fortaleza Antonia, donde tenía que ser juzgado por Pilato y finalmente condenado a muerte. Es interesante que Jesús tuvo que haber pasado por esta puerta, que es la puerta de las ovejas. Aunque es un recinto cristiano, católico, me gusta que en estos lugares siempre hay muchas evidencias arqueológicas. Por ejemplo, esos pilares que están a la entrada nos ayudan a recordar cómo pudo haber sido este evento. La fortaleza Antonia, imagínate, Pilato, toda una cuadrilla de soldados romanos, y ahora ellos empiezan a descargar su furia sobre Jesús, porque ellos claramente quizás no odiaban a Jesús en persona, pero si él, como se le estaba acusando, era el rey de los judíos, entonces toda la furia se descarga sobre él como el posible rey de los judíos. Así que en este lugar hubieron burlas, en este lugar hubo entonces una brutal golpiza para la espalda de Jesús. Así que si el sufrimiento comenzó en el jardín del Getsemaní con esa oración agonizante, ahora lo que sufrió Jesús, digamos, en su espíritu, en el Getsemaní, ahora lo que estaba sufriendo era su cuerpo. Con razón, al Jesús ser puesto sobre la cruz, no duró muchas horas, porque acá él derramó muchísima sangre y su espalda fue completamente lacerada. Cuando nosotros recorremos Jerusalén, llegamos a este punto que se lo conoce como una de las primeras estaciones de la Vía Dolorosa. Este recinto, que es ahora una iglesia, en realidad contiene dos iglesias, una que marca el lugar donde Jesús fue condenado por Pilato y también contiene una iglesia que se la llama la iglesia de la flagelación. Es decir, muchos creen que esto en la antigüedad, que estamos adyacentes al templo, tiene que haber sido la fortaleza Antonia. Acá entonces trajeron a Jesús para que él fuera juzgado por ahora la autoridad política. Ya vimos la casa de Caifás, donde fue juzgado por el Sanedrín, pero en este lugar Jesús va a ser juzgado por Pilato. ¿Por qué? Porque la autoridad judía no podía condenarlo a muerte. Eso lo tenía que hacer entonces la autoridad romana. Y aunque en la casa de Caifás se lo acusó de una herejía, de decir que es el Hijo de Dios, acá sin embargo los cargos eran distintos,
porque obviamente a Roma no le importaban las leyes religiosas de los judíos, pero la acusación acá fue de que él era un rey de los judíos y que por lo tanto estaba en contra del emperador de Roma. Cuando nosotros revisamos el juicio de Pilato contra Jesús, en realidad nos damos cuenta que él, de una vez, se dio cuenta de que Jesús era inocente. Y para poder entonces liberarlo en contra de la voluntad de la gente, él pensó que era una buena idea entonces flagelarlo. Si él lo flagelaba, como lo hacían los romanos, con mucha brutalidad, él pensó, bueno, ahora que lo vean ensangrentado y sufriente, quizás se les va a quitar esa idea de querer matarlo. Pero a pesar de que Jesús fue flagelado, y esta iglesia marca ese lugar, aún así la multitud y los líderes religiosos siguieron pidiendo la muerte de Jesús, y no cualquier muerte, ellos pedían, crucifícalo, crucifícalo. Quienes descubren este lugar creen que es la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia fue erigida por el rey Herodes. Y recordemos que el rey Herodes es el que hace la explanada del templo, es decir, el templo él lo engrandece, lo hace mucho más bello, pero no solamente entonces hace la construcción de lo que es el templo y embellecerlo, sino que para asegurarse del orden, inmediatamente al lado del templo él construye esta fortaleza. Esta fortaleza tenía 4 puntas, y se dice que hay una punta que era más alta, una torre más alta, desde donde él podía observar todo lo que ocurría en el templo. Porque todos dicen que en el caso de Herodes era una persona que era muy insegura y que siempre temía que hubiera algo en su contra. Él hizo el templo para que todos lo amaran, pero sin embargo eso nunca le ganó el respeto del pueblo judío. Si esta es la fortaleza Antonia, acá entonces estaban los procuradores. Y en este caso, acá podría haber sido la residencia de Pilato, el lugar donde Jesús entonces compareció para ver si es que él era culpable o inocente. La fortaleza Antonia, como muchos otros lugares dentro de Jerusalén, para poder ser visitadas uno tiene que bajar varios metros bajo la actual Jerusalén. Y es este lugar donde Pilato entonces condena a Jesús. Pero ¿qué queremos destacar de este lugar? Que cuando Pilato juzga a Jesús, como se mencionó antes, Pilato sabía que Jesús era inocente. Y en esta interrogación, Pilato queda realmente sorprendido porque a pesar de que le hacía muchas preguntas a Jesús, Jesús mayormente guardó silencio. Eso a Pilato lo descolocó, porque toda persona acusada falsamente va a procurar salvar la vida, va a procurar decir algo para salvarse. Sin embargo, Jesús guarda silencio. Y cuando responde así: mi reino no es de este mundo. Jesús, que estaba acá, que había venido a salvar a los hombres, a Pilato le dice: mira, sí, soy un rey, pero no soy un rey de este mundo. Es decir, Jesús es el rey del universo. Y este mundo que cayó en el pecado es un mundo que obviamente quedó fuera de cierta forma, la jurisdicción de Jesús. Pero Jesús a eso vino, a con su muerte redimir y comprar y recuperar lo que antes se había perdido. Pilato no quería condenar a Jesús. Sin embargo, tenía esta presión de parte de los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, para empujar a Pilato a que finalmente condenara a Jesús, le dijeron: este se hizo el rey de los judíos. Y nosotros tenemos un solo rey, que es el César, el emperador romano. Si tú no lo condenas, entonces tú te haces enemigo
del César. Según los evangelios, Pilato quiso muchas veces soltar a Jesús, pero debido a la presión no pudo. Llegó al punto de ofrecer libertad a Jesús, porque en la Pascua estaba esa costumbre de soltar a un preso. Pero la gente dijo, no, crucifícalo. ¿Y a quién le suelto? Y entonces la multitud pidió a Barrabás, un asesino. Y ahí ocurre entonces lo que todos sabemos que ocurre en los evangelios. Pilato pide agua y se lava las manos. Y es interesante que se encontró en este lugar lo que parece ser una vasija de agua, un lavatorio, que pudo haber sido un lugar donde Pilato finalmente fue a lavarse las manos, creyendo que con eso entonces él se exoneraba de la culpa. Pero sabemos que finalmente él también tiene su responsabilidad, porque pudiendo haber hecho lo correcto, finalmente no lo hizo. Sin duda que ese día en que Jesús fue enjuiciado, pasaron varios eventos y en los evangelios encontramos una descripción bastante detallada de lo que ocurre. Pero quiero mostrarte un versículo acá en Juan que nos habla de algo bien interesante. Dice así Juan 19, versículo número 13. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Y también en griego este lugar se llamaba el Lithróstotos. Está hablando entonces de unas piedras bastante brillantes que se cree que son estas, en las cuales ahora nos encontramos grabando. Entonces en algún lugar acá tiene que haber estado este tribunal de Pilato y también en algún lugar tiene que haber estado el lugar donde Jesús empezó a ser escarnecido por los soldados. Pero dentro de las imágenes se encontró una grabación dentro de estas piedras que los arqueólogos y quienes observaron ese dibujo creen que se trataba de algún tipo de juego que jugaban los soldados romanos. Es decir, ellos, cuando se les entrega a Jesús para que lo castiguen, ellos empiezan a jugar con él, burlándose, diciendo, si eres rey de los judíos, salve rey de los judíos. Y lo golpeaban y lo escarnecían, le pusieron una corona de espinas y también un manto escarlata. Los soldados romanos simplemente hicieron de Jesús un objeto de burlas. Y Pilato buscaba y buscaba la forma de soltarlo, pero finalmente no pudo hacerlo. Acá entonces un rey terrenal llegó a juzgar al rey celestial, pero Jesús no abrió su boca, Jesús no se defendió y Jesús permitió que hicieran con él todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque él ya había aceptado la voluntad del Padre, sabiendo que esta era la única forma de salvarnos a ti y a mí. El Señor Jesús sabía que su vida se dirigía al Calvario, es decir, al Gólgota, al monte de la calavera. Y algunos creen que este monte, esta es la base del monte, sobre la cual Jesús pudo haber sido crucificado. Ahora, hasta eso estaba profetizado, porque en la historia de Abraham, cuando sacrificó a Isaac, la respuesta a la pregunta de Isaac, de este muchacho que le dijo a su padre, Padre, nos falta la ofrenda, nos falta el cordero. La respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. Y sobre el monte Dios proveerá. Jesús no fue crucificado en un camino cualquiera, porque créeme que para los romanos era muy común sacrificar personas. Ellos estaban acostumbrados a llenar los caminos de cruces para demostrarles a todos su poder y su crueldad. Pero cuando se trató de Jesús, Él no fue crucificado en un lugar cualquiera, no. Él fue llevado a un monte llamado Gólgota porque tenía la forma de una calavera. Así es como Jesús fue crucificado al medio
y a su lado había dos criminales. Tenemos en los 4 evangelios varias descripciones acerca de este lugar, pero quiero que leamos simplemente el Evangelio de Juan, ya que él nos dice lo siguiente, en el capítulo 19, versículo 17. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús fue llevado entonces a un monte para ser crucificado. Y él fue, dice, crucificado al medio, junto entonces a dos criminales. Las fotos antiguas de este lugar muestran una forma bien interesante, que algunos creen pudo haber sido entonces el monte de la calavera. Acá en Jerusalén pasa algo bien interesante. Este es un barrio mayormente árabe y ahora justo junto a este monte hay un terminal de buses. Así que quizás no se escucha mucho en el audio, pero estamos en un lugar de mucho movimiento, muy cerca de la puerta de Damasco. La foto antigua nos muestra cómo este era un camino. Jesús fue crucificado en un lugar muy público, porque es como que Dios quería que todos fueran testigos de este evento. Pero la muerte de Jesús también estuvo acompañada de algunos fenómenos climáticos. Y la gente también se dio cuenta de eso, porque desde la hora que Él fue crucificado hasta cuando Él murió, dice que el cielo se llenó de tinieblas. Es como que Dios mismo en ese momento ocultó su rostro de lo que estaba pasando acá en la tierra. ¿Qué estaba pasando en la tierra? Jesús, en la cruz, estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Así lo explicó más adelante el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. El que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Jesús entonces acá también estaba cumpliendo lo que él mismo dijo acerca de, en el libro de Números, Jesús le dijo a Nicodemo: así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado de la tierra. Y eso entonces estaba apuntando a su muerte en la cruz. Todos los que miraran a Jesús, algo iba a pasar con ellos. Sus corazones iban a ser enternecidos y finalmente la muerte de Jesús en la cruz los iba a guiar al arrepentimiento. Así que, estando en este lugar, quiero que uses tu imaginación. Jesús fue levantado en una cruz y mientras Él estaba en la cruz, en la parte más alta de este monte, muchos vinieron a burlarse de Él. Otros tantos vinieron para simplemente ver lo que estaba sucediendo. Sus discípulos quizás de lejos lo contemplaban, pero Jesús desde la cruz, a pesar de que su espalda había sido lacerada, a pesar de que estaba agotado y extenuado, Él hizo un gran esfuerzo para poder levantarse, tomar aire y hablar. Y están registradas en los evangelios algunas de sus palabras. Por ejemplo, desde la cruz Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús nos demuestran de que Él no tenía ningún rencor hacia quienes lo estaban crucificando. Estas palabras concuerdan perfectamente con la descripción de Isaías 53. Jesús era el Cordero de Dios que enmudeció y no abrió su boca. El apóstol Pedro después nos diría que Él no maldijo mientras estaba en la cruz, ni tampoco amenazó, que está apuntando quizás a la actitud de muchos otros criminales que eran crucificados. Ellos quizás amenazaban a sus verdugos, quizás escupían, peleaban, pero Jesús no hizo nada de eso. Él estaba siendo ese cordero que estaba siendo inmolado por los pecados de la humanidad. Pero no fueron esas las únicas palabras de Jesús. Jesús también desde la cruz dijo: tengo sed. Y esto nos apunta a los salmos. Y los salmos
contienen muchas profecías mesiánicas, entre ellas las profecías del Salmo 22. El Salmo 22 nos dice qué clase de muerte tenía que morir Jesús, porque el salmista habla de que mis manos y mis pies fueron perforadas. Ese mismo Salmo nos cuenta de que Jesús en la cruz iba a recibir las burlas del pueblo, porque el Salmo 22 dice que a otros salvó, que Dios lo libre a él si le ama. Y el Salmo 22 no solamente apunta a las burlas, sino que también a lo que hacen los soldados romanos, porque el Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos. Los soldados romanos dice que se repartieron la ropa de Jesús, pero cuando llegaron al manto, dice que sobre el manto de Jesús no lo quisieron romper, sino que sobre él echaron suertes. Es increíble la cantidad de profecías que Jesús cumple desde la cruz, pero el Salmo 22 tiene aún una más, porque el Salmo 22 comienza con estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú recordarás que uno de los quizás clamores más grandes de Jesús desde la cruz fue ese, Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor de Jesús nos habla de la angustia que había en su alma. Es decir, había un sufrimiento físico, pero mucho mayor era el sufrimiento que él tenía adentro, porque él percibía de que su padre al parecer se estaba alejando de él. Jesús tomó sobre sí el pecado de todo el mundo y eso obviamente le desgarró el corazón. Quizás su muerte se apresuró no solamente porque había perdido mucha sangre, sino más bien porque él sintió el dolor que causa el pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? No solamente es la muerte. La Biblia nos enseña de que el pecado ha causado una división entre nosotros y Dios. Pero en el caso de Jesús, que como lo describe el Evangelio de Juan, siempre ha estado en el seno del Padre, él nunca había experimentado eso, una separación de su Padre Celestial. Así que, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Calvario? Él estaba experimentando de alguna forma el infierno, la separación eterna de una persona con Dios. Y Él experimentó eso para que tú y yo no tengamos que pasar por eso. Él experimentó esto, aunque fue inocente, para que tú y yo podamos algún día estar nuevamente en la presencia de Dios. Así que este lugar nos está hablando de redención, de perdón y de la misericordia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos venido siguiendo la ruta que Jesús hizo hasta llegar al Calvario. Y no podíamos dejar de visitar este lugar, que se lo conoce como el Jardín de la Tumba. Un lugar que nos va a mostrar cómo eran las tumbas del tiempo de Jesús. Y vamos a entonces meditar en lo que pasó cuando Él venció la muerte y salió de la tumba. La ruta de Jesús nos trae hasta este lugar. No podemos hablar de su muerte sin hablar de su resurrección. Así que acompáñanos para que recorramos juntos este maravilloso lugar. Bienvenidos al Jardín de la Tumba. Este lugar es uno de los más visitados dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos muestra esta tumba, que es exactamente como tiene que ser la tumba de los evangelios. Acá se cree que pudo haber sido puesto el cuerpo de Jesús. Y quiero que uses tu imaginación.
porque estamos en un lugar que tiene un jardín y tiene todas las características de la tumba de los tiempos de Jesús. Ahora, ¿qué ocurrió en este lugar según los evangelios? Jesús muere un día viernes a las 3 de la tarde. Los evangelios dicen que cuando se le da la noticia a Pilato, ni siquiera Pilato podía creer que Jesús hubiese muerto tan pronto. Pero cuando se comprueba su muerte, cuando se clava la lanza en su costado, ya no quedan dudas. Jesús realmente había muerto. Y entonces bajan su cuerpo de la cruz y lo traen, dice, a una cueva donde no había sido puesto nadie. Y la cueva le pertenecía a José de Arimatea. José de Arimatea era uno de los fariseos, era un príncipe en Israel, pero estaba siguiendo a Jesús secretamente. Pero cuando él ve a Jesús cumplir con las profecías, él ya no tiene más miedo y él entonces abiertamente muestra ser un seguidor de Jesús al presentarse donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Es así entonces como se pone a Jesús en el sepulcro. Y Jesús hace algo bien interesante aún en su muerte. En su muerte, Jesús guardó el sábado. El día sábado, Él descansó en la tumba, cumpliendo así el mandamiento y dejándonos incluso en su muerte a todos nosotros un ejemplo. Jesús pasa el sábado en la tumba entonces y dice las Escrituras que un domingo, muy de mañana, al tercer día, como Él lo había dicho, Jesús resucitó. Ahora, ¿qué tiene de particular esta tumba, esta roca, esta cueva? Que, así como lo describen las Escrituras, pusieron una roca para tapar la entrada y dice que sellaron esta puerta. Y no solamente sellaron la puerta, sino que se mandó a poner soldados romanos que guardaran la entrada. Pero por más que se hizo todo eso de nada sirvió. Nada podía mantener a Jesús en la tumba porque al tercer día Él resucitó. Y fíjate en algo muy interesante que nos dice la Biblia. Cuando Jesús muere, el cielo se oscureció y hubo un terremoto que marcó su muerte. Es decir, hasta la naturaleza estaba evidenciando de que el que estaba muriendo en la cruz no era cualquier hombre. Pero también cuando Él resucitó ese domingo, hubo otro terremoto que marcó su regreso a la vida. Así es como los soldados romanos cayeron muertos de miedo. Además, al ver a los ángeles, no pudieron hacer otra cosa que caer desmayados. Y Jesús salió de este lugar, venció la muerte. La muerte no podía mantenerlo ahí más tiempo. Jesús se levanta triunfante y Él sale de esta tumba y vuelve a la vida, dándonos a nosotros la garantía de que todos los que creen en Él también un día vencerán la muerte. El Evangelio de Juan nos dice que entre los muchos testigos de la resurrección de Jesús, entre ellos tenemos a una mujer bien interesante que es María. María, dice el Evangelio de Juan, hace lo siguiente. Todos ya se habían ido, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella respondió, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Dice que todos ya se habían ido. ¿Quiénes habían venido a la tumba? Habían venido otras mujeres,
pero cuando vieron la piedra quitada, se fueron. También vino Pedro y Juan, y dice que ambos miraron, Juan dice que entró, vieron los lienzos ahí, pero no vieron a Jesús, y regresaron a la casa, pero la que se quedó hasta el final fue María. Ella no paraba de llorar, ella no paraba de pensar dónde habrán puesto el cuerpo de Jesús. ¿Sabes? Es interesante que ninguno de los discípulos, hasta ese momento, tenía una concepción clara de lo que había pasado, siendo que Jesús muchas veces les dijo lo que iba a pasar, de que Él vendría a Jerusalén, de que sería entregado en manos de personas impías y de que iba a morir, y que al tercer día iba a resucitar. Pero entonces en esa tristeza Jesús aparece, y Jesús habla con María, le dice su nombre, y es recién ahí que ella se da cuenta de que Jesús había resucitado. Tal era la pasión de esta mujer y la alegría, que no hizo otra cosa sino más que aferrarse a Jesús. Quizás abrazó sus pies, no nos dice claramente el texto cómo fue que ella lo abrazó, y Jesús permitió su adoración, así como había permitido su adoración en Betania cuando ella le enjugó los pies y ungió su cuerpo. Nuevamente Jesús permite la adoración, pero llega un momento en que le dice: tienes que soltarme, porque yo tengo que subir al Padre, tengo que presentar mi ofrenda delante del Padre, mi sangre, mi sacrificio tiene que ser aceptado por Él. Y tú también tienes algo que hacer. Jesús le da a ella una misión: anda y diles a mis hermanos que yo estoy vivo. Así es como se le da a María este gran privilegio de ir y proclamar las buenas noticias. Jesús vive. ¿Qué debes recordar al mirar estas imágenes? Debes recordar que sí, Jesús estuvo por un tiempo en la tumba, pero ahora la tumba está vacía. No se puede decir eso de ningún otro gran líder religioso. Solo Jesús predijo lo que iba a pasar. Él le dijo a sus discípulos y a muchos que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, recuerda esto: hasta el día de hoy nuestro mayor enemigo es la muerte. Y todos nosotros nos resistimos cuando llega la muerte porque es algo antinatural para nosotros. Dios puso en nuestros corazones la eternidad, es decir, ese anhelo de vivir para siempre. Y la muerte llega a interrumpir nuestras vidas y llega a causar desolación, tristeza y llanto. Pero el Señor prometió enjugar toda lágrima. El Señor prometió llevarnos a un lugar donde no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. Pero la garantía de todas esas promesas es el hecho de que Jesús se haya levantado entre los muertos. Y lo interesante de las Escrituras es que el Señor Jesús no hizo esto en secreto. Él se mostró a muchos vivo. Y es por eso que la iglesia después tuvo poder para salir a predicar. Porque ellos no estaban predicando un invento, ellos no estaban predicando una mentira. Ellos estaban testificando de lo que habían visto con sus ojos y de lo que habían tocado con sus manos. Ellos vieron a Jesús vivo, compartieron con Él y ahora con alegría salieron a predicar las buenas noticias al mundo de que sí, el Mesías vino, sí, el Mesías dio su vida por nosotros, pero lo más importante que Él ahora vive para siempre para interceder por nosotros. Así que para todos los creyentes, la muerte, aunque duele, es un enemigo vencido. La muerte ya no por mucho tiempo más se va a enseñorear sobre nosotros, porque cuando Cristo venga por segunda vez, todas las tumbas de aquellos que creyeron en Él se abrirán y de ahí saldrán todos a gozar vida eterna, así como el Señor se los prometió. Pero la pregunta que tú y yo tenemos que responder es, así como Jesús un día le preguntó a Marta: Marta, ¿tú crees esto? Y Jesús había dicho en la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. ¿Crees esto? Mi amigo, cree esto, porque esa es nuestra única esperanza de que algún día podamos también gozar junto a Jesús de la vida eterna.
esta tumba está vacía. Él vive.